This Ok, conference will now be Dayanis recorded. Dunia, Presente, doctora. Eduardo Ibarra, Presente, maestra. Eduardo José. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Elaine. Presente, profe, buenas tardes. ¿Qué tal, Elsa? Presente. Ok. Flora, Presente. Joni, Presente. Inés. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes a todos. Buenas Doctora, buenas tardes. tardes. Les habla Melcy. Ok, Melcy. Ireidis. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, Isel Morán. Presente, profesora. Buenas tardes. ¿Qué tal, Jessie Weir? Presente, profe. Buenas tardes. ¿Qué tal, Jessie? Karina Velázquez. Presente, maestra. Lyudmila. Presente, profe. Marian Martel. Presente, profe. Maris. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches, Melcy. Presente, doctora. Buenas tardes. ¿Qué tal, Nidia Martínez? Presente, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, Olidia. Presente, doctora. Buenas tardes. ¿Qué tal? Y Susel. Presente, profe. Ok, bueno, alumnas y alumnos, gracias. Vamos a comenzar nuestra clase. ¿Hay algún alumno o alumna nueva? Ok, si no hay alumnos nuevos, entonces vamos a comenzar la clase. Alumnos, nos encontramos en el módulo de comunicación y bueno, ahorita estamos revisando el primer apartado del formato de historia clínica. La clase pasada terminamos, por ahí sí me están escuchando. Dicen que no. ¿Qué, maestra? Sí, maestra. Doctora, se escucha bien. Profe. Sí, sí se escucha. Ok. Bueno, entonces, ya la clase pasada, según la estructura del formato de historia clínica, específicamente del interrogatorio, terminamos con ficha de identificación y antecedentes personales del paciente, patológicos, no patológicos, heredofamiliares, y si es mujer, revisamos los antecedentes gineco-obstétricos. Siguiendo con la estructura de un formato de historia clínica, para terminar el primer apartado de interrogatorio, lo vamos a terminar con el interrogatorio por aparatos y sistemas. En este apartado del interrogatorio se pregunta al paciente si en los últimos meses, generalmente se preguntan en los últimos 3 meses, el paciente ha presentado alguno de estos signos o síntomas que le voy a mencionar. Aquí es donde vamos a revisar la terminología médica básica de un formato de historia clínica, justamente en el apartado de interrogatorio por aparatos y sistemas. Generalmente, alumnas, el formato de historia clínica viene con terminología médica y algunos formatos, entre paréntesis, viene la terminología común, que es para que el paciente pueda saber que lo que se está preguntando, por ejemplo, disnea, sensación de falta de aire, ¿no? Entonces, hay un lenguaje coloquial, generalmente puede venir entre paréntesis, al ladito del término médico. Si dentro del aparato respiratorio y también que lo comparte con el cardiovascular, la disnea, entre paréntesis, sensación de falta de aire. Algunos formatos no viene la descripción coloquial y solamente preguntan el término médico y es ahí
cuando el paciente se puede acercar al asistente. Oiga, todo dice que sí he presentado estos signos o síntomas, pero algunas palabras son términos médicos que yo no entiendo. Entonces, ¿me puede explicar, por favor? Y entonces tú le explicas, ¿no? La idea, alumnos, que ojo, no es su obligación por completo saberse todo un vocabulario médico, por supuesto que no, pero sí es importante que se empapen de estos términos médicos comunes que aparecen en un formato de historia clínica. Entonces, de eso vamos a empezar a hablar. Déjenme nada más aquí conectar la compu. Bueno, entonces, siguiendo con esta estructura del formato de historia clínica, ya decíamos que dentro del apartado de interrogatorio se pregunta ficha de identificación, antecedentes personales y por último, la anamnesis o interrogatorio por aparatos y sistemas. Entonces, como ven, aquí hay un pequeño resumen de todo lo que se pregunta. A nivel general, el paciente refiere pérdida de peso y falta de apetito. En la cabeza, el paciente no refiere cefalea, convulsiones, traumatismos y desvanecimientos. De los ojos, el paciente no refiere cambios en la vista, uso de anteojos, escozor, prurito, enrojecimiento, lagrimeo, dolor de globos oculares y si enfoca y en su último examen ocular, pues no hay ningún, según el paciente refiere que no hay ninguna diferencia del anterior que fue hace 5 años, por ejemplo. De los oídos, el paciente no refiere pérdida de la audición, tintineo o zumbido, dolor o torrea, ¿no? Ojo, alumnos, esto solamente es para que sepan cómo es que los médicos al leer ese apartado de interrogatorio de aparatos y sistemas, los médicos vamos asociando, ¿no? Que el paciente de todos los aparatos y sistemas, qué signos o síntomas ha presentado el paciente en los últimos meses que nos pueden ayudar a actualmente hacerle el diagnóstico, un mejor diagnóstico, un mejor tratamiento. Si a lo mejor el motivo de consulta del paciente es dolor de cabeza, con el interrogatorio por aparatos y sistemas, yo como médico, cuando leo lo que el paciente responde, digo, a ver si el dolor de cabeza se asocia con la presencia de signos y síntomas en otros órganos y sistemas, ¿no? Yo veo que a nivel de ojos el paciente no refiere cambios en la vista ni dolor en los globos oculares. A nivel de oídos el paciente no refiere pérdida de la audición. A nivel de nariz el paciente no refiere obstrucción ni dolor. A nivel de la garganta el paciente refiere hemoptisis, ¿no? De la boca y garganta. El paciente dice que en los últimos meses ha vomitado con sangre. Digo, híjole, su motivo de consulta es dolor de cabeza, pero él dice que en los últimos meses ha vomitado sangre. Además, el paciente refiere tos, ¿no? Digo, híjole. Además, el paciente refiere alta frecuencia en relaciones sexuales y enfermedades venéreas. Estoy hablando de este interrogatorio que se hizo a un paciente. Y el paciente refiere sudoraciones nocturnas frecuentes. Digo, híjole, ¿no? Ya voy asociando esos signos y síntomas que ha presentado el paciente en los últimos meses, junto con todos los antecedentes que se le preguntó y, por supuesto, con los datos de la ficha de identificación, más una exploración física, que eso lo vamos a ver más adelante, que es el segundo apartado de la historia clínica, ya entonces yo puedo establecer un diagnóstico. Esto de preguntar, interrogar los signos y síntomas por aparatos y sistemas es muy importante porque los médicos vamos asociando ese motivo de consulta con la presencia de signos y síntomas de otros aparatos y sistemas o del mismo aparato o sistema del que el paciente refiere el motivo de consulta, ¿no? Por ejemplo, en el caso de dolor de cabeza, rápidamente me voy al sistema nervioso y le hago todas las preguntas del sistema nervioso, pero además del sistema nervioso, yo quiero saber si ha presentado algún signo o síntoma de otros aparatos y sistemas. Ese es el objetivo de preguntar estos signos y síntomas de cada aparato y sistema. Por supuesto que esto es un resumen
de lo que se le preguntó al paciente en un formato de historia clínica. Generalmente vienen en listas, así como ven en la pantalla. Digo, aquí no es una clase de inglés, pero se las quise traer porque, bueno, acá en los Estados Unidos puede ser que donde laboren tenga ahí su listita en inglés. Ahí yo esta listita la voy a dejar en el aula virtual por si alguien la quiere descargar y la quiere traducir, lo que ustedes quieran. Ustedes tienen su clase de inglés. Les repito, esta no es una clase de inglés, solo es para que vean cómo viene en lista esos signos y síntomas de los diferentes aparatos y sistemas, y ya nada más tú le vas preguntando al paciente y le vas poniendo palomitas. Si ven, dice check all the above, entonces vas a ponerle palomita a lo que el paciente te responda. Señora Josefina, en los últimos meses, generalmente la semiología dice que hay que preguntar en los últimos meses y específicamente preguntamos en los últimos 3 meses, de 3 meses para acá, de 2 meses para acá, de 1 mes para acá. Señora Josefina, ha tenido pérdida de peso, ha tenido cambios en el apetito, y entonces ya tú vas poniendo palomita a lo que la paciente te responda. Entonces, de los signos y síntomas generales, que son los constitucionales que ven aquí hasta arriba, dice actividad change, appetite change, ¿no? Que es cambio del apetito, pérdida de peso. Tú le vas preguntando y la paciente te va diciendo si sí o no, y únicamente te vas a limitar a ponerle palomita cuando el paciente te responda que sí ha presentado ese signo o síntoma. Ahorita lo estamos haciendo de una forma didáctica, pero recuerden que acá en los Estados Unidos generalmente se le da el formato al paciente y él solito palomea los signos y síntomas que ha presentado en los últimos meses. ¿Ok? Sí, vamos bien hasta aquí. ¿Quedó claro este preámbulo? Sí, profesora. Sí, maestra. ¿Los demás? Todo bien, maestra. Todo bien, maestra. Todo bien, profesora. Todo Gracias. bien, doctora. gracias. Sí, profe, todo bien. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar entonces a preguntar lo primero. Lo primero que se pregunta, alumnos, de este interrogatorio por aparatos y sistemas son los signos y síntomas generales. Aquí les dejé esta diapositiva que es sacada de un libro de semiología médica, en donde nos habla de los signos y síntomas más comunes que se preguntan en el interrogatorio por aparatos y sistemas, que más o menos son los mismos que están en esta lista en inglés, ¿ok? Nada más que les repito, les coloqué esta lista porque generalmente así viene en el formato de historia clínica, en forma de lista, para que el paciente le ponga palomita a los signos y síntomas que ha presentado en los últimos 3 meses, en los últimos 2 meses o en el último mes. Ojo, alumnos, puede ser que el paciente diga, oiga, aquí dice que en los últimos 3, 2 o en el último mes, pero ¿qué cree? Yo hace 2 semanas empecé con tos, con dolor de cabeza. Puede ponerlo también. Entonces, puede ser que en los últimos días, en las últimas semanas y en los últimos 3 meses, para que sea más abierto o quede más abierta la posibilidad de que el paciente haya presentado ese signo o síntoma. Les decía lo de los 3 meses porque generalmente así nos dicen los libros de semiología médica, que preguntemos por los últimos 3 meses, pero para darle más apertura al paciente le pueden decir o le pueden preguntar de los últimos 3 meses, de los últimos 2 meses, del último mes o incluso en las últimas semanas o en los últimos días ha presentado tal. Entonces, empezamos con los signos y síntomas generales. ¿Cuáles son los signos y síntomas generales? Variación ponderal. Si ha perdido peso? Señora Josefina, en término médico es variación ponderal. ¿Ha perdido peso? En todo esto, recuerde, se lo estoy preguntando de los últimos 3 meses, de los últimos 2 meses, del último mes, de las últimas semanas o de los últimos días. ¿Ha presentado pérdida de peso? Sí, ok. Si te dice que sí, le pones check, una palomita en variación ponderal. De pronto hay formatos de historia clínica que pueden preguntarte en qué tiempo y si sigue alguna dieta. Recuerden que solo van a preguntar lo que encuentren en el formato de historia clínica. Ustedes no se van a inventar preguntas ni van a profundizar, ¿ok? En este caso, este formato
sí te pregunta en qué tiempo y alguna dieta, entonces se lo vas a preguntar. ¿En qué tiempo ha perdido ese peso que usted me comenta? Ay, pues yo creo que en los últimos 3 meses, ¿eh? Ah, bueno, pues ahí ponle 3 meses. ¿Sigue alguna dieta? ¿Ha seguido alguna dieta en los últimos 3 meses que nota que ha perdido peso? Sí, la verdad sí. Ok, bueno, pues entonces ahí en qué tiempo escriben 3 meses y si sigue alguna dieta, dijo que sí. Les repito, no van a profundizar de qué tipo de dieta, quién se la mandó, absolutamente nada. Apetito, polifagia o hipofagia. Señora Josefina, ¿ha tenido cambios en el apetito? Polifagia ha tenido aumento del apetito, hipofagia ha tenido disminución del apetito o anorexia, que es la pérdida del apetito. Ay, pues yo creo que como estoy siguiendo esa dieta que le digo, pues yo creo que hipofagia, o sea, disminución del apetito. Y ahí le ponen check. De la sed, hipo o polidipsia. ¿Ha habido cambios en la sensación y en la sed? Hipodipsia es la disminución de la sensación de la sed y la polidipsia es la necesidad exagerada y urgente de tomar agua. Ah, pues fíjese que he tenido necesidad urgente y exagerada de tomar agua. O sea, polidipsia, check. Y que ojo, alumnos, estos síntomas todos al final los médicos los vamos asociando, les digo, porque si a lo mejor imagínense, solo imagínense que esta paciente, no sé, se llama Roberta, tiene 45 años, tiene obesidad mórbida, tiene sedentarismo y todos los factores de riesgo cardiovasculares. Y si les dice que en 3 meses ha perdido peso y tiene necesidad exagerada y urgente de tomar agua y además tiene aumento del apetito, ¿en qué pueden estar pensando? ¿Alguien quiere participar? Que tenga polidipsia, polifagia y pérdida de peso. ¿Diabetes En mellitus? diabetes. Exacto, alumnas. Por supuesto, ¿no? Entonces ya ven, digo, no solo con esto damos un diagnóstico, pero vamos asociando. O también hipotiroidismo, por ejemplo, ¿no? En caso de que el contexto sea ese. Pero bueno, no nos adelantamos a hacer un diagnóstico, pero la idea es que con este interrogatorio por aparatos y sistemas, al final los médicos podamos asociar estos signos y síntomas y poder establecer un mejor diagnóstico. Maestra, ¿puede ser Continuamos. anemia también? Sí, también puede ser. Hay muchas causas, digo, solo se los quise contextual, porque les di el contexto, paciente con obesidad mórbida, sedentarismo y otros factores de riesgo cardiovasculares. Ahí podemos pensar en diabetes. Digo, si ya doy otro escenario, ¿no? Mamá hipotiroidea, la paciente ha tenido otros signos y síntomas de pérdida de cabello, en fin, ahorita lo vamos a revisar, es otro contexto. No hacemos diagnósticos así, solo es para ejemplificar la importancia de este interrogatorio. Seguimos con los síntomas generales, señora Josefina. En los últimos meses, semanas, días, ¿ha presentado fiebre? Sí. Ok. Aquí, alumnos, aquí no viene, pero hay formatos que dice si es cuantificada, porque eso es lo ideal, que el paciente cuantifique su temperatura, porque hay pacientes que luego, sí, doctora, fíjate, yo ya tengo como 2 años con fiebre, y uno dice, ay, ¿y se la ha cuantificado, señor Juan? Ah, no. Bueno, pues habría que ver, ¿no? La fiebre es el aumento de temperatura y hay un estándar para establecer fiebre, ya lo vamos a ver en signos vitales, pero lo ideal, alumnos, es que siempre el paciente cuantifique su temperatura. Pero bueno, aquí vamos a ponerle, ella dice que sí, bueno, sí, check. Aquí no te preguntan si se la ha cuantificado, normalmente sí se pregunta si se ha cuantificado la temperatura, porque si no se la ha cuantificado, pues eso puede ser un sesgo, puede ser algo, puede ser que no es real, pues. Pero bueno, si te dice que sí, hay formatos que te piden intensidad, frecuencia, tipo. En general eso lo vemos en la consulta, los médicos, y si se acompaña de escalofríos, mialgias, dolor de músculos, cefalea, dolor de cabeza, cómo y con qué sede. Eso ya lo preguntamos los médicos en la consulta. Únicamente en el formato se pregunta si ha tenido fiebre y si se ha cuantificado la temperatura.
Escalofríos, señora Josefina, o sea, temblores, generalmente, estos temblores acompañan a la fiebre. Ah, sí, sí he tenido escalofríos. Los escalofríos son causados por contracciones y relajaciones musculares rápidas y son la manera como el cuerpo genera calor cuando siente que hace frío. Por eso se presentan generalmente cuando hay un aumento de la temperatura. Es diaforesis, sudoración excesiva, o sea que usted está sentadita, obviamente no está en la playa, ¿verdad? Porque eso sería evidente, pero usted está en su casa, no hay sol de primavera o verano cayéndole encima, es solo una sudoración excesiva que es de repente. Ah, sí, pues sí, ok, un check, ¿no? Ya en la consulta los médicos hacemos más preguntas acerca de esa diaforesis, pero como se pregunta, una sudoración excesiva que no tiene que ver con el clima caluroso. Astenia es la debilidad. Ojo, astenia y adinamia significan debilidad, solo que la astenia es la sensación de falta de fuerzas, alumnos, de cansancio, de agotamiento físico y psíquico. Es esa gente que dice que no se para de la cama porque le faltan fuerzas física y sobre todo anímicamente. Es la falta de energía y de motivación. Entonces, si bien la astenia es una mayor debilidad psíquica que física, se puede preguntar cómo si en los últimos meses, semanas o días ha sentido que le falta esa energía y motivación para levantarse de la cama o para hacer sus actividades. Sí, ok, le pones un check. En cambio, adinamia es la debilidad muscular. Ahí sí es algo completamente físico. Es cuando el paciente no se levanta de la cama o no hace sus actividades de la vida diaria por extrema debilidad muscular. ¿Sí quedó clara la diferencia entre astenia y adinamia? Sí, profe. Ok. Y prurito es la comezón, ¿no? En los últimos 3 meses ha tenido comezón en alguna parte de su cuerpo, en su piel, de alguna parte de su cuerpo. Sí, también. Ok, le pones check. Bien. De los síntomas generales, ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario, alumnas y alumnos? No, profe, todo bien. Ok. Perfecto, vamos a continuar. Después de los síntomas generales, nos pasamos al aparato respiratorio. Ojo, alumnos, les repito que vamos a preguntar los signos y síntomas más comunes que vienen en un formato de historia clínica. No vamos a preguntar todos los que existen, ¿eh? Por si alguien dice, ay, doctora, ahí faltó. Digo, de los síntomas generales son esos los que se preguntan, pero de los diferentes aparatos y sistemas podemos preguntar un montón de signos y síntomas. Los que traigo en las diferentes presentaciones son los que normalmente se hacen en un formato de historia clínica en cualquier parte del mundo. Del aparato respiratorio, señora Josefina, en los últimos meses, semanas, días, ha presentado sensación de falta de aire, como que le falta el aire, ya sea al caminar, al subir escaleras, cuando se acuesta. Ah, sí, ok. Si te dice que sí, esa es disnea, sensación de falta de aire. Le pones check. Ya en la consulta los médicos preguntamos si es aguda, si tiene menos de 15 días, si tiene más de 15 días, la intensidad, si es ligera, moderada, severa, la forma de aparición, si fue lenta, si fue gradual, progresiva o si fue brusca, ¿no? Que de repente sintió que le faltara el aire. Por ejemplo, en la COVID-19, la mayoría de pacientes tenían una disnea brusca, ¿no? Los pacientes crónicos, progresiva. Horario. ¿Cuándo predomina esa disnea? Si es en la mañana, si es a mediodía o si es en la noche. Las condiciones de aparición. Esa disnea, esa sensación de falta de aire, ¿le aparece al reposo
o le aparece cuando está haciendo alguna actividad física. En el último caso, preguntamos a qué grado de esfuerzo aparece, si al caminar, si al correr, si al levantar objetos, si a subir escaleras, si al caminar ligero, si al hablar o incluso al reírse. Los pacientes con EPOC, sobre todo aquellos que tienen exacerbaciones, solo con hablar ya sienten que les falta el aire. Los pacientes con insuficiencia cardíaca severa, solo con reírse o hablar o caminar ligero ya sienten que les falta el aire, ¿no? Entre más grave sea la enfermedad de base que está produciendo disnea, pues con menos estímulos se va a provocar una disnea severa, intensa, que le va a faltar el aire hasta para hablar o hasta para reírse. Relación con las posiciones, ortopnea, que es cuando el paciente siente que le falta el aire al estar acostado. Ortopnea es cuando el paciente siente que le falta el aire al estar acostado y por eso tiene que sentarse o semisentarse. Si ustedes han visto o escuchado, hay pacientes con obesidad mórbida que cuando se acuestan dicen, ay Dios, mejor medio me siento en una posición de semi-Fowler o de plano me duermo sentado. Y condiciones de alivio, preguntamos si esa disnea se alivia al reposo. Por ejemplo, si me dice que aparece cuando camina, si ya está sentadito, ya no tiene disnea. Ajá, doctora. De hecho, cuando me siento o me acuesto, desaparece esa disnea. Ok, o de plano tiene que usar broncodilatadores. A lo mejor el pobre paciente está con una crisis asmática y pues obviamente necesita un medicamento de rescate porque de otra forma pues no hay manera de que se le quite esa disnea, o un paciente que está teniendo un infarto agudo al miocardio. Todos esos detalles de la disnea lo vemos en la consulta, pero sí es importante que los conozcan, ¿no? Que a mayor grado de disnea y que aparezca incluso al reposo, pues peor va a ser la condición clínica de ese paciente. ¿Sí me estoy dando a entender? Profesora. Sí, maestra. Hay tres tipos. En general, alumnos, hay tres tipos de disnea, la famosa ortopnea, la paroxística nocturna y la disnea de esfuerzo. Esto generalmente no viene en el formato de historia clínica, pero sepan que hay tres tipos de disnea. Ortopnea, dificultad para respirar en acostado. Ya les daba el ejemplo, ¿no? El paciente con obesidad mórbida, ay, siento que me falta el aire, mejor me duermo sentado. Disnea paroxística nocturna es cuando el paciente despierta por la noche con sensación de ahogo. Por ejemplo, los pacientes con EPOC, que están todos descontrolados, o de plano tienen EPOC moderado o severo, pacientes con insuficiencia cardíaca moderada severa, que están acostados y, ay, me despertó la sensación de falta de aire. Ahí ves el descontrol que tienen esos pobres pacientes. Y la disnea de esfuerzo, que es la dificultad para respirar por ejercicios o esfuerzos mínimos. Por ejemplo, una paciente hipertensa de años de evolución que empiece con insuficiencia cardíaca o incluso ya, obviamente, con otros signos y síntomas, los médicos ocupamos esta disnea de esfuerzo incluso para hacerle el diagnóstico. Entonces, disnea de esfuerzo, dificultad para respirar por un ejercicio o esfuerzo mínimo. Dentro del diagnóstico de insuficiencia cardíaca, nosotros ocupamos algunos criterios que son clínicos completamente, o sea que los vemos o los escuchamos en la consulta o los refiere el paciente, y uno de ellos, alumnos que se considera un criterio mayor para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, justamente es la disnea paroxística nocturna. Ay, déjenme quitar esto. A ver, déjenme quitar esto. Ahí está. Y un criterio menor es la disnea de esfuerzo. Ajá. La disnea en general pues, es un criterio para que los médicos podamos hacer un diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Es la aplicación que le damos una de las aplicaciones que le damos a la disnea. Por supuesto que hay muchas causas de disnea, pero una de ellas que además es muy común, sobre todo pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, todos descontrolados, pues es la insuficiencia cardíaca, que sobre todo es una complicación del paciente hipertenso. Entonces, ya dijimos, hay tres tipos de disnea: ortopnea,
disnea paroxística nocturna y disnea de esfuerzo. Si el paciente me dice, ¿no?, que al subir 2, 3 escalones siente que le falta el aire, digo, híjole, esa disnea de esfuerzo puede ser severa, ¿no? Porque si apenas dice que sube 2 escalones y ya siente que le falta el aire, o si el paciente me dice que al estar acostado siente que le falta el aire y necesita dormir sentado, digo, híjole, pues esa obesidad, aparte de que tiene obesidad mórbida, quizá tenga ya complicaciones cardiovasculares, otras complicaciones cardíacas o respiratorias. Y lo mismo del paciente con disnea paroxística nocturna, por ejemplo, un paciente con insuficiencia cardíaca que esté todo descontrolado, que a lo mejor el pobre paciente ya tenga una insuficiencia cardíaca moderada o severa. Los médicos nos podemos dar cuenta, entre otros datos, porque dice que lo despierta la sensación de falta de aire. A lo mejor el paciente ya tiene edema a nivel pulmonar, ¿no? Ya esa insuficiencia cardíaca pues es moderada o es severa, que ya hace que el paciente tenga agua en los pulmones y pues lo despierte esa sensación de falta de aire. Pero bueno, todo esto se relaciona, o los médicos lo relacionamos con una clínica. Continuamos con otros signos y síntomas respiratorios. Expectoración. La expectoración. ¿Ahí me escuchan, alumnos? Sí, profe. Sí. Sí, maestra. Sí, profe. Creo que se apagó la pantalla, o si la pueden ver. Dicen aquí que no la ven. Yo sí la veo. Sí, sí, sí. Ok. Expectoración, alumnos, es el acto, bueno, espero que todos me escuchen, es el acto de arrojar o expulsar por la boca alguna secreción, ¿no? Esa flema por la boca, que eso puede ser flemas, ahí está, flemas que se depositan en la laringe, faringe, bronquios, producto de alguna expectoración o el famoso esputo, ¿no? Y saca la flema el paciente. Esa es la expectoración, ¿no? Aquella secreción que sale por la boca. Si esa secreción sale con sangre, a eso se le llama hemoptisis, ¿no? La expectoración con sangre, el esputo, la flema que sale por la boca con sangre, se le llama hemoptisis. Entonces, de la expectoración, pues solo le preguntas eso. Por la boca le ha salido alguna flema de cualquier color. Sobre todo, generalmente sale blanca, transparente, blanca, amarilla. Sí, en los últimos como hace dos meses que tuve bronquitis, sí tenía expectoración. Ok, es esa flema que sale, ¿no? que se arroja por la boca. Hay formatos que pueden preguntar la cantidad, si ella considera que es escasa, abundante, hasta ahí. Y el color, eso sí, puede venir en el formato, que te pregunte escasa o abundante, y color y transparencia, si es blanca, amarilla, verdosa, y si huele feo, fetidez, huele feo, sí o no. Ajá. Ya la viscosidad, pues eso ya lo preguntamos en la consulta, si es fluida, si es una flema así como tal cual, como si fuera agua un poquito concentrada, o si de plano es viscosa o de plano es adherente, ¿no? Que tengas que arquearte casi para sacar esa flema. Eso ya lo preguntamos en la consulta. Les repito, en el formato pueden venir algunos detalles de si esa flema que saca por la boca es escasa, es abundante, es blanca, es amarillenta, es verdosa, y si huele feo, nada más. Hemoptisis es expectoración con sangre, o sea, es el acto de arrojar por la boca una secreción sanguínea, con sangre, ¿no? Ya si te dice, es que sí ha arrojado flemas, pero con sangre, a eso se llama hemoptisis. Entonces le pones check. Ahí también el formato puede preguntar si es escasa, si es moderada, si es abundante, y se puede preguntar la calidad del color, si es sangre roja, si es sangre oscura, por ejemplo, que ya sería una sangre coagulada. Ya lo demás lo preguntamos en la consulta, de si fue un comienzo brusco, que de pronto estaba comiendo y salió la flema con sangre, o
si hay sabor de sangre en la boca, ¿no? Porque a lo mejor el paciente está sangrando, ¿no? A lo mejor tiene alguna enfermedad respiratoria alta y el paciente está sangrando de la nasofaringe, laringofaringe, ahí ya lo preguntamos en la consulta. Y si tiene síntomas asociados, eso también lo preguntamos en la consulta. Si la expectoración con sangre se acompaña de fiebre, de dolor en el pecho, ¿no? Por ejemplo, en la tuberculosis, alumnas, es muy común, alumnos, que la expectoración con sangre, ese momento en el que expectora la sangre, se acompaña de dolor de pecho y de fiebre, justo ese momento. ¡Ay, me duele el pecho! ¿No? Y ¡ay, me duele más! Son algunos signos y síntomas, por supuesto. No solo con eso hacemos diagnóstico de tuberculosis. Bien, de los signos y síntomas respiratorios, ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario, alumnas? ¿Alumnos? Muy claro, doctor. No, profesora, claro. No, maestra. Ok, del aparato cardiovascular, lo primero que pregunta un formato de historia clínica es dolor torácico. Señora Josefina, en los últimos meses, semanas, días, ¿ha presentado dolor en el pecho? Ay, sí. Uy, pero yo creo que tiene como 2 años que empecé con ese dolorcito en el pecho. Bueno, ese es dolor torácico. Ojo, alumnos, el dolor de pecho, el dolor torácico, no necesariamente significa infarto. Por supuesto que en urgencias, dependiendo del contexto clínico, la mayoría de los pacientes, los médicos, tenemos que sospechar un infarto, ¿no? Pero bueno, no significa eso. No siempre significa un dolor torácico por una causa cardiovascular, también puede ser por una causa pulmonar, por ejemplo, o puede ser por una causa gastrointestinal. O sea, sí, en el aparato cardiovascular, lo primero que preguntamos es dolor torácico, porque sabemos que la principal causa de muerte en el mundo es el infarto agudo al miocardio. Solo por eso, lo primero que preguntamos de aparato cardiovascular es el dolor de pecho. Pero, ojo, no necesariamente el dolor de pecho a fuerza significa un problema a nivel cardiovascular. Puede ser un problema a nivel pulmonar o puede ser un problema a nivel gastrointestinal. Por ejemplo, el paciente puede tener enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o el paciente puede tener bronquitis, o puede tener neumonía y por eso le duele el pecho. O bien, ¿no? A nivel gastrointestinal, el paciente puede tener enfermedad por reflujo gastroesofágico, el paciente puede tener una úlcera péptica a nivel del esófago, estómago. Bueno, pues todo eso también le puede llevar a tener un dolor torácico, un dolor de pecho. Entonces, como les digo, por la epidemiología sabemos que la principal causa de muerte en el mundo es el infarto agudo al miocardio y por eso en el apartado de aparato cardiovascular el primer síntoma que se pregunta es dolor torácico. ¿Sí o no? Sí, le digo que desde hace 2 meses me duele el pechito. Bueno. Hay formatos que pueden preguntarte esto, pero generalmente no, los médicos ya preguntamos en el consultorio la antigüedad, la localización, la irradiación, las características del dolor, la intensidad, si hay atenuantes, agravantes, frecuencia, duración y asociación con otros síntomas. Entonces, hay muchos tipos de dolor, alumnos, de carácter opresivo, ¿no? Que con otros signos y síntomas y un contexto clínico nos puede llevar a pensar que el paciente se está infartando, un dolor punzante, ¿no? Que puede ser una patología pleural, si le duele el pecho, pero en lugar que siente que una pata de elefante está encima de su pecho, en lugar de eso, siente que el pecho le punza. Eso puede ser una patología a nivel de la pleura, un derrame pleural, por ejemplo, ya sea por un accidente de tránsito que se golpeó el pecho, un choque en el tórax, o ya sea porque el paciente tiene un derrame pleural por alguna enfermedad pulmonar o cardíaca, pero pleural al final. O sea, la pleura, las bolsitas en donde están los pulmones se llenan de agua. Esa es la pleura y el derrame pleural. Eso puede ser ese dolor de pecho punzante,
puede ser por derrame pleural. Urente, ¿no? Si le quema, el dolor de pecho le quema, puede ser un herpes zóster, la famosa faja de la reina, ¿no? Si el dolor es lacinante, como que siente que hay como hay un rayo que pasa por su cara, ese tipo de dolor es muy común de la neuralgia del trigémino. Si el dolor es tipo cólico, por ejemplo, a nivel retroesternal, a nivel de la espalda baja, decimos, híjole, eso puede ser alguna causa renal. Si el dolor es taladrante, ese puede ser un dolor en la cara, en la boca específicamente, puede ser odontológico. Hay muchos tipos, el dolor se puede presentar de cualquiera de estos tipos, que también en la consulta los médicos preguntamos. Solamente se los traje para que los conozcan, que hay diferentes tipos de dolor. El dolor que se asocia a un infarto agudo al miocardio, el tipo de dolor que se asocia a un infarto agudo al miocardio, ahorita que estamos en el aparato cardiovascular, es el dolor torácico tipo opresivo, alumnas. Ahí los médicos en urgencias, lo primero que le preguntamos es, señor Juan, ¿siente que una pata de elefante está en su pecho? Ay, sí, siento como si una pata de elefante se hubiera puesto en mi pechito. Bueno, ese es el dolor torácico de tipo opresivo. Si en lugar de eso nos dice que más bien siente que le está punzando el pecho, o que siente que le están taladreando el pecho, o que siente que un rayo está pasando dentro del pecho, decimos, ok, los médicos rápidamente buscamos otros signos y síntomas, y dependiendo del contexto clínico, decimos, a lo mejor eso no es un infarto, a lo mejor el paciente tiene un derrame pleural, o a lo mejor el paciente tiene una úlcera péptica que se rompió y está teniendo un sangrado de tubo digestivo alto. En fin, por esas características del dolor y otras características, como ven aquí, intensidad, frecuencia, duración, localización, específicamente en el pecho, en donde le duele. Señáleme con un dedo o con dos deditos donde le duele. Ay, me duele aquí, en el espacio donde está el corazón, híjole, ¿no? Y además siente que un elefante se le paró encima, y además es un paciente diabético, hipertenso, con todos los factores de riesgo cardiovasculares, y además tiene más de 40, 45 años, decimos, híjole, ¿no? Vamos ahí juntando esos elementos para pensar que ese dolor torácico puede deberse a un infarto agudo al miocardio, o bien al famoso preinfarto, que es la angina estable e inestable. Esa gente que dice preinfarto, alumnos, es una angina estable, y sobre todo se refieren a una angina inestable, es decir, todavía las arterias del corazón no se tapan por completo. Hay un trombo, pero no ocluye por completo esa arteria. De esto, digo, no lo vemos aquí en el básico, pero bueno, solamente conózcanlo. La cardiopatía isquémica, pues es cuando las arterias del corazón se van llenando de grasa y van apareciendo trombos, los cuales van ocluyendo, van cerrando esa arteria, y si apenas la cierra en un porcentaje de un 30-40%, hablamos de una angina estable, o sea que el dolor de pecho opresivo aparece solamente a la actividad física. Cuando ya la tapa en un 50-60%, ya aparece la angina inestable, que es el dolor de pecho que aparece en el reposo y que dura menos de 20 minutos, y ya cuando ese trombo ocluye por completo o de un 80% en adelante a la arteria, ya podemos hablar de un infarto agudo al miocardio, que es cuando le duele el pecho en reposo y que ese dolor dura más de 20 minutos. Clínicamente, alumnos, así los médicos vamos identificando si el paciente tiene angina estable, angina inestable, o si de plano ya se está infartando. Esto es muy, muy, muy importante para los médicos en urgencias. Ustedes, si se dedican al cuidado de un paciente y si saben que su paciente tiene todo el contexto clínico para cardiopatía isquémica, obesidad, sedentarismo, mal manejo del estrés, diabetes, hipertensión, tabaquismo, alcoholismo, en fin, todos los factores de riesgo cardiovasculares, que eso sí los vemos aquí en el curso,
Y si el paciente les dice que les duele el pecho, específicamente en la región precordial donde está el corazoncito, y si además ese dolor es opresivo, siente que el elefante se le paró encima, si además ese dolor se le irradia hacia la mandíbula y o al brazo izquierdo, y ese dolor se alivia al reposo, decimos a lo mejor tiene una angina estable. Todavía su arteria o sus arterias no se tapan ni en un 50%, ¿no? Todavía se puede hacer algo, pues. Si ya les dice que les duele y ese dolor ya ni con el reposo desaparece, si tú le dices, señor, siéntese, a ver, siéntese, acuéstese en lo que llega el médico, obviamente, porque ya tienen que avisarle al médico por cualquier dolor torácico, sobre todo en ese contexto, ¿no? Siéntese, ya desaparece, no, sigue, aunque esté aquí sentado o acostado, sigue. Y ahí, si dura 10, 20 minutos, decimos puede ser una angina inestable. Ya si de plano le dura más de 20 minutos, si no desaparece con el reposo y el paciente tiene más y más factores de riesgo cardiovasculares, podemos pensar en un infarto, obviamente para hacer diagnóstico. Los médicos nos apoyamos del electrocardiograma y de troponinas, que son unas proteínas que pedimos específicas para conocer si el paciente se está infartando o no. Entonces, bueno, toda esta plática es de cardiopatía isquémica, que viene de ese primer síntoma que se pregunta en el aparato cardiovascular, que es el dolor torácico. Aquí, alumnos, si se dedican al cuidado de un paciente, todo paciente que tenga un dolor torácico, pues claro que tienen que hablarle al médico. Peor tantito, si ese paciente al que cuidan tiene factores de riesgo cardiovasculares, por favor, no lo duden ni un tantito en pensar que ese paciente se está infartando. A lo mejor alguien puede decir, bueno, doctora, pero es que se le quitó al reposo. Bueno, pues puede ser una angina estable, pero de todos modos tienen que hablarle al médico, porque ese paciente tenemos que hacerle algo para evitar que desarrolle angina inestable, y peor tantito, para evitar que desarrolle un infarto agudo al miocardio. Y bueno, siguiendo con, hasta aquí vamos bien, de lo poquito que no es el tema, por supuesto, pero de lo poquito que hablamos de dolor torácico, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Todo bien, alumnos? Excelente explicación, doctora. Todo bien, todo bien. Todo bien. Muy bien. Bueno, palpitaciones, ¿no? Ahí sí, alumnos, pues digo, no palpitaciones, aunque lo entendería, de todos modos el paciente sí ha tenido palpitaciones en su pechito, pero bueno, para más coloquial podemos preguntarle si en los últimos meses, semanas, días ha sentido que le salta el corazón o le brinca el pecho. Sí, fíjese que siento como que me brinca, me salta el corazón, ¿no? O de plano, una palpitación, siente que le salta el corazón o le salta el pecho, porque hay pacientes que si tú le dices, ¿sientes que te salta el corazón? Ay, no sé ni dónde está. Ah, bueno, entonces sientes que te salta el pecho, como que te brinca el pecho. Y ahí nada más eso, le ponen check si te dice que sí. Ya si es continuo, intermitente, si se relaciona con la ingestión de sustancias, si aparece en el reposo o si aparece con el esfuerzo, ya eso lo preguntamos en la consulta a los médicos. Síncope es la pérdida de la conciencia y del tono postural, o sea, el desmayo. En los últimos meses, semanas, días, ¿se ha desmayado? Ay, sí, fíjese que hace como 3 meses mi hijo me dijo que me desmayé. Pérdida de la conciencia y del tono postural con caída al suelo y recuperación tras un breve intervalo de tiempo. Y bueno, ahí ya los médicos preguntamos si estaba haciendo algo o estaba en reposo, si había síntomas previos, ¿no? El famoso aura, si a lo mejor antes tenía sensación de miedo, ansiedad. Entonces, síncope o desmayo, dijimos, pérdida pasajera del conocimiento que va acompañada de una paralización momentánea de los movimientos del corazón y de la respiración, y que, bueno, ahí es debida a la irrigación sanguínea en el cerebro y el paciente cae al suelo con pérdida del tono postural. Ahí solamente preguntan tal cual si en los últimos meses, semanas, días ha tenido algún desmayo, que ya sabemos que es la pérdida del conocimiento, y tono postural
con caída al suelo. Y bueno, hasta ahí lo vamos a dejar, alumnos. Bueno, rápido. Cianosis, coloración azulada de la piel y de las mucosas. Si se ha puesto morado de alrededor, si ha visto que sus labios se ponen morados, las uñas de las manos se ponen moradas o las uñas de los pies se ponen moradas. Esa es la cianosis, la coloración azulada de la piel y de las mucosas. Sobre todo nos damos cuenta en los labios y en las uñas de manos y pies. Y claudicación intermitente es el famoso calambre que se produce en la pantorrilla al caminar algunos minutos, ¿no? Bueno, la semiología te dice que de 2 a 5 minutos. Ahí le puedes preguntar al paciente. Sobre todo, hace unas clases les decía que esto es muy común en mujeres adultas mayores, con obesidad, sedentarismo, hipertensión, factores de riesgo cardiovasculares otra vez. Bueno, la claudicación intermitente, señora Josefina, en los últimos meses, semanas, días, cuando va caminando y apenas caminó alguna cuadra, 2 cuadras, siente calambres detrás de la rodilla y ya no la deja caminar ese calambre y tiene que sentarse. Ay, sí, fíjese, eso me pasa desde hace 5 años, doctora. Híjole, bueno, pues esa paciente, alumnas, la placa de grasa, se está llenando de placa de grasa sus arterias de las piernas y eso es peligrosísimo, eso es una complicación sobre todo de la hipertensión arterial. La claudicación intermitente aparece por eso, porque las arterias de las extremidades inferiores de las piernas se van llenando de esa placa de grasa. Y bueno, ahora sí, hasta ahí lo vamos a dejar. ¿Preguntas, comentarios? Sí. Sí, ¿le puede dar como calambre también en los dedos de los pies? No, eso es otra cosa. Eso es un calambre en la pantorrilla, atrás de la rodilla. Ok, gracias. Y ojo, dije cómo lo tenían que preguntar. Si apenas camina 1 cuadra, 2 cuadras, porque no lo podemos, los libros dicen que lo preguntemos como de 2 a 5 minutos y es cuando aparece el calambre detrás de la rodilla que impide que la paciente camine y se tiene que sentar para que se disminuya ese calambre. Así se pregunta, Flora. Ok. Bien, alumnos, ya me tengo que retirar. Les agradezco mucho que hayan estado en clase y ojalá que los signos y síntomas que revisamos hoy de los diferentes aparatos y sistemas, que apenas vimos el respiratorio y cardiovascular y los generales, hayan quedado claros. Los invito a que revisen nuevamente la clase en el aula virtual o a que hagan un apunte y vayan repasando esos signos y síntomas que les repito, es el vocabulario básico que tienen que manejar para un formato de historia clínica. Nos escuchamos el próximo martes. Que tengan bonito fin de semana. Gracias, profe. Gracias, maestra. Feliz noche. Gracias, maestra. ¿Me puso la asistencia? Sí, alumnas, a todos tienen su asistencia. Profe, ¿no hay examen? Sí, alumnos, recuerden, por supuesto, este viernes hay examen. Ok. Gracias. Hasta luego.